mensaje y sobre todo que podamos compartir cualquier duda, cualquier pregunta que tengamos. Recuerden que está activo el chat del Meet, donde pueden comentar cualquier duda y pregunta, aprovechando que ya se les está aperturando el examen. Entonces aprovechen, pregunten. Viene justamente bastante sobre el tema de reclutamiento, de selección, de la clase de hoy, de experiencia del empleado y formación y desempeño. Entonces, atentos y atentas. Espero que toda su semana haya estado muy bien y mientras vamos esperando a los demás compañeros que están seguro ingresando, llegando del trabajo, conectándose, peleando con el wifi, a veces nos pasa, por ahí vamos comentando. Hoy he traído gatitos, por ahí para también hacer más amena nuestra clase. Vamos comentando cómo estamos llegando hoy a clase, cómo estamos terminando la semana, ¿ok? En chats vamos colocando el número que nos represente, que se asocie con la imagen y que justamente represente cómo estamos llegando hoy a clase. Por lo menos yo estoy como el número 9, un poco cansada, porque ha sido una semana intensa, hoy también muy intenso en el trabajo, pero también entusiasmada, así sería el número 9, el número 3 y el número 6, creo. Entusiasmada y sorprendida. Por ahí también me colocan 6, 7, 6. Varios estamos como el número 6, está bien popular. 1, el 1 es como impactado, ¿no? Como que estoy impactadísimo, Adrián. 7 también, por ahí medio conmovida, Pamela. Número 5, ya estás en mock, quiero que esta semana acabe, ya estoy cansada, totalmente, pero absolutamente cansada, Lorena. Muy bien. Número 3 también entusiasmada. Buenísimo, Carolina también. Excelente. Hola Adrián, ¿cómo estás? Esta es la clase número 3. De hecho, ya hemos hecho un poquito sobre el tema de introducción a recursos humanos. La segunda clase fue el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Y hoy vamos a ver formación y desarrollo. Pero no te preocupes, Adrián, que ahora mismo voy a hacer un repaso de la clase pasada. Lo hacemos en unos 5 o 6 minutos y luego ya pasamos a desarrollar la clase. ¿Ok? Muy bien, mientras ya se han conectado y siendo 6 y 6, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, nuestra clase número 3. Recuerden que todo este conocimiento que estamos realizando, que estamos justamente esforzándonos, estamos siendo muy comprometidos al conectarnos, también se vea reflejado en el certificado que justamente ITEC nos brinda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para quienes se están conectando recién hoy o esta es su primera clase, mucho gusto. Soy la licenciada Milagros Almidón y conmigo estamos llevando el curso de asistente de recursos humanos, entendiendo recursos humanos como esta área estratégica que es el núcleo para que pueda justamente encontrar el talento, desarrollar el talento y sobre todo mantener el talento dentro de la empresa. ¿Ok? Este talento entendiéndose como un talento que realmente tiene una satisfacción y bienestar en la empresa y no solamente está aguantando, ¿no? Entre comillas, ciertas prácticas, sino realmente disfruta trabajar en esa empresa. ¿Ok? Eso vimos un poquito, a grosso modo, en una de las primeras clases. En la segunda clase vimos justamente el proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación. Cuando nosotros hablamos de atracción, llegamos a la conclusión, cuando estábamos revisando este tema, que es un proceso, es una estrategia que las empresas, que el mundo de recursos humanos utiliza para construir su reputación, o también bien conocido como marca empleadora, ¿ok? Eso nos ayuda a nosotros como empresa a atraer candidatos para que los candidatos muestren interés justamente, pero de una manera más pasiva, de una manera más proactiva.
No es ante una necesidad específica, sino más bien para tener un gran pool de talento interesado y en el momento en que el reclutamiento se activa para ese perfil, podamos justamente captar su atención y pueda convertirse en un candidato para nuestro proceso. ¿Ok? Vimos también que existen muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, que tienen distintos métodos para potencializar su estrategia de atracción del talento. Entre ellos están los métodos, por ahí un poquito de hackatones, por ahí de concursos, programas trainee, por ahí visibilizar todo lo que hacen en impacto social, otorgar becas para que la sociedad los vea como una empresa grande, una empresa preocupada y que realmente están teniendo influencia con su área de desarrollo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y cuando ya revisamos el tema de reclutamiento, hicimos esa diferenciación entre atracción, que era más proactiva, y reclutamiento, que era reactiva, que se reaccionaba, que se activaba ante una necesidad específica. Cuando nosotros estamos en el núcleo de la empresa en recursos humanos, vamos a conversar los distintos lenguajes con distintas áreas. Lenguaje de financieros, nosotros vamos a tener que entender sus términos, lenguajes tecnológicos también, porque llegado un momento vamos a tener que reclutar candidatos, perfiles para estas distintas áreas, que siempre van hacia nosotros, para que nosotros podamos ser quienes llevemos los procesos, ¿no? Llevemos y seamos los responsables de cubrir la vacante. Entonces, cuando se surge una necesidad específica en alguna de estas áreas, ¿qué es lo que hacen? Vienen hacia nosotros y se activa el proceso de reclutamiento. Nosotros revisamos el descriptivo de puesto y con ello iniciamos el proceso de reclutamiento, que podría ser, ¿recuerdan qué tipos de proceso de reclutamiento teníamos? Para los que estuvieron en la clase pasada. Por ahí vimos tipos de reclutamiento. Sí, súper rapidito. ¿Quién es el primero que me dice? Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien, las chicas. Carolina, Pamela, Angeli. Exacto. Vimos tipos de reclutamiento interno y externo. Y por ahí existen más tipificaciones, pero esas son las principales que nosotros revisamos. ¿Ok? Luego pasamos al proceso de selección. Cuando ya por fin tenemos una gran base de candidatos, nosotros vamos a tener muchas opciones, por eso es muy importante que nuestro proceso de reclutamiento sea óptimo para tener mayor capacidad de elegir, mayor capacidad de seleccionar. Y justamente en este proceso de selección, usamos algunas herramientas que nos ayudan a hacer este filtro de una manera que sea eficiente y que también reduzca cualquier sesgo, ¿no? Que sea objetivo. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Revisamos algunas técnicas como las entrevistas, las pruebas psicométricas, técnicas y dinámicas grupales, y nos dimos cuenta que era importante incluso combinar estas técnicas, estas estrategias, para así tener un mejor ajuste, para así tener mayor información de nuestro candidato y con eso poder tomar la mejor decisión. También vimos por ahí un caso de que quizá en algún momento esas áreas que nos piden a nosotros candidatos son quienes finalmente toman la decisión. Quizá nosotros presentamos una terna finalista, ¿no? A 3 candidatos a los mejores y nosotros particularmente vamos a tener quizá a uno de ellos que sea el más recomendable, pero lamentablemente o no tan lamentablemente ya va a depender incluso de la misma jefatura a quien elige, ¿no? A veces puede funcionar, a veces elige entre los 3 y esta persona tiene mucho tiempo, mucho compromiso en la empresa y hay una buena retención, una buena adaptación. Otras veces quizá
por ahí solamente está un año y luego tenemos que volver a hacer el proceso. Puede pasar, ¿ok? Pero siempre tratemos de tener una terna finalista en el proceso de selección. Y ya cuando nosotros, por fin, tenemos al candidato elegido, nos toca gestionar la contratación. Esta contratación tiene algunos pasos que son, por así decirlo, muy comunes en las distintas empresas. Cuando se presenta la carta oferta, ¿no? Cuando se presenta las condiciones del trabajo, cuando el candidato acepta estas condiciones, acepta el rango salarial, bueno, el salario que se le ofrece, la modalidad de trabajo, las condiciones, el horario, el equipamiento que va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que acepta, nosotros gestionamos y revisamos sus documentos que son esenciales para que justamente puedan ingresar a la empresa por normativa y también por legislación peruana. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, cuando ya hicimos toda esta revisión de documentos, acompañamos al candidato en el viaje para su firma de contrato. ¿A qué me refiero a acompañar? Este candidato va a tener algunas dudas, probablemente cuando tenga que firmar el contrato lo tenga que hacer con el área legal o con el área de administración de personal, con el área de nómina, etcétera. Pero nosotros igual estamos acompañando porque nosotros somos el primer contacto, somos la primera impresión, somos la primera persona que ha tenido esa interacción con este candidato antes incluso de convertirse en empleado. Entonces, con mayor apertura y confianza, probablemente es que nos haga a nosotros las preguntas. Por eso es muy necesario tener la información y conocer información de la empresa, tanto legal como por ahí datos que también son relevantes para su ingreso y para las primeras semanas que va a estar desempeñándose, ¿no? Por ejemplo, por ahí nos puede hacer una serie de preguntas como el código de vestimenta, si en la oficina existen microondas para que pueda llevar su comida o solamente tiene que hacer la compra en la cocina, en la cafetería de la empresa, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros por eso necesitamos conocer realmente toda la empresa, sus condiciones, sus beneficios, esas casuísticas propias que pueden tener para que el candidato se sienta en la confianza de preguntarnos y nosotros también brindar la información más real posible. ¿Ok? Eso es un poquito de la clase pasada, la clase 2. Esta clase ya tiene el propósito de conocer un proceso más. Este proceso es formación y desarrollo y también la experiencia del empleado. Cuando iniciaba la clase les comentaba que nosotros, como asistentes de gestión del talento, somos los responsables de cuidar a nuestro candidato, de cuidar a nuestro empleado cuando ya se vuelve empleado y de justamente asegurar que su experiencia en todo el flujo de la vida laboral que va a estar con nosotros sea óptima, que realmente se sienta satisfecho, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes han estado en un trabajo donde realmente odiaban asistir al trabajo, les generaba ansiedad en entrar al trabajo? ¿Les ha pasado tener alguna vez esa experiencia? Por acá estaban justo comentando. Gracias, Madi. Por ahí Madi les está brindando algunos tips de pruebas psicométricas, ya que Adrián nos estaba preguntando cómo podría dar una prueba psicométrica. ¿Me podría dar un ejemplo? Ok, Adrián. En la clase pasada revisamos algunas, que eran Raven, la cognitiva, por ahí Edison, pero por ahí tú puedes brindar mediante las plataformas que manejes o también existen justamente plantillas donde puedes a partir de ello interpretar y también tomar, ¿no? Igual siempre hemos recomendado que en el proceso de selección combinemos las estrategias, ¿ok? Cerrando paréntesis, les comentaba, chicos, ¿alguna vez ustedes han tenido una experiencia de trabajo que les generaba ansiedad, ¿no? Una experiencia, un trabajo muy demandante, quizá muy tóxico, entre comillas, ¿no? Usando la palabra coloquial de tóxico,
o quizá tenían por ahí algún jefe, algún compañero o compañera que realmente no les apoyaba, les ponía trabas. Pasa, ¿no? Pasa bastante. En obras, por ahí me dice Adrián, sí, pasa que a veces vamos a tener en nuestra experiencia de trabajo personas, ¿no? En nuestro equipo que en lugar de que nos ayuden a disfrutar el trabajo, pues nos ponen más dependencias, más problemas. Nosotros, como gestores de recursos humanos, del talento, tenemos que cuidar que esas situaciones no sucedan, asegurarnos que el bienestar, que el clima de la empresa, de las distintas áreas, justamente sea óptimo, sea bueno, para que pueda fluir el trabajo en equipo y para que realmente exista una conexión y se logre una productividad y una satisfacción. Además, qué importante es que en todos los espacios, tanto personal como profesional, estemos bien, nos sintamos bien, ¿no? Y no solamente estamos en una empresa por compromiso, por aguantar y por el salario, ¿no? En lugar de estar disfrutando nuestro trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justo lo que nosotros estábamos comentando tiene que ver con la experiencia del empleado. Cómo el empleado se siente dentro de la empresa en todo ese viaje que es desde su ingreso hasta su último día en la empresa. Esa experiencia del empleado es un concepto que ha tomado mucha relevancia en los últimos 10, 15 años. Y como les comento, este concepto abarca lo que el empleado vive, siente y percibe en todo este tiempo que justamente tiene un vínculo laboral con la organización. La experiencia del empleado óptima, buena, nos brinda en consecuencia empleados motivados, comprometidos y satisfechos. Les aseguro que en las distintas experiencias donde ustedes no se sentían bien en el trabajo, su trabajo no estaba tan motivado y también eso se reflejaba probablemente en su productividad. ¿Ok? También, si tenemos una empresa que la experiencia del empleado, que desde el día 1 están ya presentando problemas al empleado que acaba de ingresar, que desde su onboarding no le brindan su photocheck, no le brindan sus equipos de tecnología, no le programan el examen médico, le dicen la próxima semana te envió tu kit, pero esta semana no lo envió, la siguiente, y así sucesivamente. Este candidato bueno, ya no candidato, este empleado se empieza a sentir más bien ignorado, frustrado, siente que la empresa no se preocupa por él y por lo tanto va acumulando razones para cambiar de empleo, para moverse y esto va a tener en consecuencia una rotación temprana. Existe la rotación sana en todas las empresas. Siempre las personas y incluso ahora que las generaciones han cambiado de mindset, de manera de pensar, justamente existe esta rotación, este tiempo en que las personas sienten que ya cumplieron su ciclo en la empresa y por lo tanto buscan otras oportunidades. Pero esa rotación sana justamente tiene que responder a los motivos que les comento, ¿no? Motivos donde ya se sientan satisfechos, que han estado ya unos 2, 3 años en la empresa, que realmente han logrado todo lo que tenían que lograr. Quizá la empresa por temas de presupuesto no los pueden promover o ya no hay otra siguiente posición para que ellos puedan crecer. Entonces, optan por salir de la empresa y buscar una oportunidad más acorde. Pero este candidato, si ha tenido una experiencia buena en esos 2, 3 años, se ha mantenido, entonces se va feliz. Y luego, cuando le preguntan por la empresa, ¿no? El boca a boca, ¿qué tal fue trabajar en tal empresa? Donde tú estuviste 2, 3 años, no, fue excelente, es una de las mejores empresas, ¿no? Tuve que salir porque, bueno, ya me llegó esta propuesta laboral y yo quería crecer y allí, lamentablemente, como todavía no había ese puesto, no pude crecer, ¿no? Entonces, esa es una rotación sana, una rotación que es esperada, que es parte del crecimiento, es parte del desarrollo de las personas, ¿ok?
¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros conocemos más empresas, cómo se trabajan, vamos a tener más experiencias. Entonces, al menos yo sí recomiendo que vayan, ¿no? Siempre viendo sus objetivos. Si la empresa por ahí está muy bien, pero por ahí encuentran una propuesta mucho mejor y ya ha pasado su ciclo en la empresa, pues pueden evaluar esa posibilidad, ¿ok? Pero la rotación temprana, en cambio, es cuando tenemos esas personas insatisfechas, que a los 2 meses empezaron con problemas, que a los 2 meses les empezaron quizá a dar más trabajo del que tenían que asumir, quizá tenían todo el tiempo que lidiar con compañeros que eran muy negativos, que le presentaban muchas quejas, muchos reclamos, y esta persona ha ido aguantando una serie de sucesos y su experiencia justamente ha ido decreciendo de una manera muy negativa. Y a los 6 meses ya no aguanta más y renuncia. Esa es una rotación negativa y esa rotación no deberíamos tener. ¿Por qué? Si tenemos una buena experiencia, un buen clima, una buena cultura, nuestro candidato debe estar feliz, comprometido y motivado. ¿Ok? Entonces, en este apartado vamos a tratar de aprender un poquito cómo gestionar esa experiencia para que nuestro empleado se sienta satisfecho y pueda estar motivado y quedarse más tiempo en nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien. Para ello, tenemos que considerar que esta experiencia del empleado, como muy bien su nombre lo dice, se centra en ella, ¿no? Tenemos que pensar qué necesidades, qué expectativas, qué ve, qué le rodea a este empleado. Incluso hay algunas herramientas como Design Thinking, el mapa de empatía, etcétera, etcétera, que se utilizan para diagnosticar en cada una de las empresas. Hoy no voy a ahondar en esas estrategias, en esas herramientas, pero sí les voy a presentar los 4 principios que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de evaluar la experiencia del empleado en su empresa. Tiene que estar centrado en ellos. Tenemos que poner en el centro, así como ellos están aquí, en el centro de las decisiones. Si yo voy a tomar la decisión como empresa de que desde el día de mañana mi empresa que estaba en modelo híbrido, que asistían a las oficinas, ¿no? 2 veces a la semana. Yo tomo la decisión que a partir de mañana todos vienen a oficina. Después de haber estado 2, 3 años en ese modelo, pues obviamente mis empleados se van a sentir insatisfechos. No les avisaron con tiempo, tomaron una decisión que quizá puede parecer muy, muy arbitraria o de la nada, como se dice coloquialmente, ¿no? Y más bien, en cambio, si yo hubiera evaluado cómo es esa experiencia de que ellos asistan una vez a oficina, 2 veces o hasta 3 veces, ¿no? Aumentando un día quizá de lo que asistían para tener solamente 2 días remoto, pues ahí pueden ellos ver que ese cambio se está haciendo de manera gradual, se está pensando un poquito en sus necesidades y además también les explico por qué estoy haciendo este cambio, para que ellos puedan entender que sí se está tomando en cuenta su necesidad, lo que piensan, lo que esperan de nosotros, de la empresa, justamente del área de recursos humanos, y que son importantes y no solamente son quienes producen, ¿no? Que al final a veces puede parecer. Muchas veces incluso comentan, no, pero recursos humanos, no, al final ellos solamente nos pagan y luego nos hacen amonestaciones y no sienten más allá el impacto que nosotros podemos tener en ellos, en su experiencia y en su vida laboral. ¿Ok? Tenemos que reconocerlos como el activo, como el elemento más valioso de la empresa y que su satisfacción impacta directamente en el desempeño y en los objetivos de la empresa. Por ello, también si nosotros vamos a crear un nuevo beneficio, por ejemplo, si yo les voy a otorgar el beneficio de la movilidad, pero todos están en esquema remoto,
Entonces, al final, ese beneficio, ese bono, nunca lo utilizan y nunca lo van a tener. Entonces, es un beneficio que no es coherente con su realidad, ¿ok? Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros propongamos, siempre tiene que estar centrado en este empleado, ya que eso impacta en su experiencia y por lo tanto en su productividad, su motivación, su compromiso, su engagement. Muy bien. ¿Qué otro elemento, qué otro principio tenemos que considerar? Pues la personalización, que va muy de la mano esto de poner al empleado en el centro de toda la evaluación. Uy. Justamente la personalización es adaptarse a esas necesidades, a esas expectativas y ofrecer beneficios, ofrecer condiciones que tengan coherencia con la realidad de nuestros empleados, ¿ok? Eso va a permitir crear vínculos más fuertes entre el empleado y la empresa, aumentando el compromiso y la lealtad. ¿Qué más? Si yo ofrezco un beneficio, si yo ofrezco desde el inicio, desde el onboarding o incluso antes, desde que estoy gestionando el proceso de selección, una experiencia positiva, una experiencia buena, imagínense que a mitad de esa experiencia, cuando ya ingresaron, empezamos a tener cuellos de botella, empezamos a tener incidencias que van afectando la experiencia. Entonces, esa experiencia ya no es continua. Nosotros tenemos que asegurar la continuidad de toda la experiencia, ofrecer una experiencia consistente y coherente a lo largo de todo el ciclo de la vida del empleado, porque de esa manera estamos reforzando la cultura, alineando los valores de la empresa y también los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, para que nosotros tengamos la información de primera mano, podamos mejorar esa experiencia, porque es una experiencia que siempre se tiene que estar evaluando, que siempre tenemos que estar diagnosticando. No porque lo diagnostiqué hace 2 años, esa experiencia y esas necesidades siguen siendo las mismas. Todo va cambiando. Nosotros estamos con un talento humano que justamente va ajustándose a los cambios de la realidad. Sus necesidades también son distintas de las que eran hace 2 años, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros utilizamos una medición y mejora iterativa, continua. Medimos regularmente, evaluamos regularmente la experiencia del empleado para entender qué mejoró, qué fortalezas también tenemos como empresa, a partir de esas fortalezas, cómo yo puedo también apalancarme en mi marca empleadora, apalancarme en mis beneficios, etcétera, y también identificar esas oportunidades de mejora que siempre vamos a tener y que nos da espacio para crear, para proponer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué herramientas nos ayudan para estas mediciones y mejoras continuas? Herramientas como encuestas de satisfacción, ¿no? Por ahí vamos tomando esas encuestas a nuestros empleados, también haciendo entrevistas. Incluso hay algunas empresas que hacen entrevistas de salida. Cuando la persona renuncia, se va, entonces nosotros decimos, muy bien, te entregamos toda la documentación para que puedas salir sin problema de la empresa, pero también nos gustaría tener un espacio contigo para que nos puedas contar cómo ha sido tu experiencia de empleado en toda tu vida laboral con nosotros, ¿no? Entonces tenemos una serie de preguntas y con eso también podemos saber un poquito de cómo está la experiencia en primera mano. ¿Ok? Muy bien, con toda esta información de la medición y mejora continua tenemos insights que al final nosotros vamos alineando justamente con estos 3 principios que les comentaba al inicio. ¿Ok? Muy bien, hasta acá. Experiencia del empleado. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Antes de pasar ya un poquito
a la experiencia del empleado, pero ya un tema un poquito más específico. Por acá me están contando algunas de sus experiencias. Como experiencia, por ejemplo, nuestro compañero Christopher nos dice, como experiencia, primero estuve años en contabilidad, luego me ofrecieron talento humano, pero mis jefes me pedían cosas de mi anterior puesto, a pesar de que yo había otra persona puesto actual. Eso fue desgastante. Sí, muy bien, Christopher. Por ejemplo, acá el caso de nuestro compañero Christopher. Imagínense, estás un buen tiempo en justamente contabilidad, te desarrollas ahí, pero se abre una vacante de talento humano, ¿no? Tú te mueves a esa vacante, estás ya ocupando esa posición y deberías solamente preocuparte por realizar las responsabilidades que corresponden a ese puesto. Lamentablemente, puede pasar que como tú tenías antes la posición de contabilidad, pues te van a hacer preguntas, te van a hacer que tengas responsabilidad también de tu anterior puesto, lo cual es demasiado trabajo para ti y también es más desgastante. Por lo tanto, tu experiencia de empleado va decreciendo de manera negativa en esa empresa. Te prometieron algo, te lo dan y luego te vuelven a dar otra cosa que no pediste, que ya se supone que no debías tener. Entonces, nosotros tenemos que ser vigilantes de que eso no pase, de que más bien ese crecimiento se refleje en nuevos retos, en nuevas propuestas y que realmente sea significativo para el empleado. ¿Ok? Muy bien. Pues acá les traigo esta infografía que es de la experiencia del empleado, lo que les decía bastante, ¿no? Cómo nosotros tenemos que alinearnos con las expectativas, con las necesidades y con los deseos del empleado. Y cómo nosotros diseñamos y podemos converger esas expectativas con lo que ofrecemos al empleado. Obviamente, los empleados, nosotros siempre vamos a querer muchas cosas. Por ahí te pueden pedir, no, yo deseo que aquí me den bono por todo, bono por venir al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Me invento. Hay por ahí necesidades o expectativas que son gestionables, que son realizables y otras que quizá no lo son, que no convergen. Entonces allí también nosotros tenemos que validar cuáles son esas expectativas, necesidades prioritarias y que son coherentes con la realidad de la empresa y que la empresa también puede brindar. ¿Ok? Todo esto centrado en estos 4 pilares. Centrado en el empleado, personalización, continuidad, medición y mejora continua. Si desean conocer más sobre la experiencia del empleado, cómo pueden ustedes incorporarla, cómo pueden diagnosticar su experiencia de empleado actualmente, les recomiendo este libro, que es justamente La ventaja de la experiencia del empleado de Jacob Moore. Él es uno de los primeros justamente que investigó sobre la experiencia del empleado y es allí donde encontramos estos pilares, cómo lo aplicó, incluso por ahí cómo podemos nosotros llevarlo, adaptarlo a nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Y bueno, pues acá ya tiene, ya vinculándonos a nuestro proceso. Recuerden que la clase de hoy es desempeño, formación, pero ese desempeño y formación se alimenta también de la experiencia del empleado. Como bien comentábamos al inicio, si nosotros estamos en una empresa que nos brinda satisfacción, que nos brinda una experiencia positiva, obviamente nuestra motivación y nuestro desempeño va a ser bueno. En cambio, si en lugar de que mi empresa me promueva una experiencia positiva, en lugar de que sea mi fan, ¿no? Si lo vemos en términos de términos un poquito más coloquiales, en lugar de que sea ese espacio seguro, mi fan es mi hater, ¿no? Es esa empresa que está en contra mía, que todo el tiempo me está dando más trabajo de lo que debería asumir, me está brindando un equipo que es muy conflictivo, etcétera. Entonces, mi motivación, mi compromiso y mi desempeño
van a bajar, ¿no? Tiene bastante relación. La cultura de la empresa es determinante en la experiencia del empleado. Si es una cultura buena, proactiva, que premia, que reconoce, mi desempeño, mi compromiso, mi experiencia es óptima. En cambio, si es una cultura que más bien todo el tiempo restringe, castiga, no ayuda, ¿no? Si hay problemas en el área de recursos humanos, le pido ayuda al área de legal y nunca me responde. Pasa que por ahí existen como competencias entre las áreas, que el área de finanzas no quiere que el área de contabilidad llegue quizá o sea más destacado que ellos. Ellos quieren ser los únicos destacados. A veces existen ese tipo de, por ahí, competencias entre áreas. Entonces, al final, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando un desgaste en la empresa y no vamos a llegar a los objetivos. Y al final, a pesar de que todos pertenecemos a esa empresa, pues no estamos cooperando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una cultura positiva refuerza la experiencia del empleado positiva. ¿Ok? Por ahí tenemos algunas buenas prácticas aquí en Perú de algunas empresas como Interbank, como Alicor, por ahí BCP. BCP en los últimos 5 años se ha consolidado como una empresa que promueve mucho la experiencia del empleado y además promueve la cultura de la innovación, que atrae muchísimo a las personas. ¿A quién no nos gusta que nos reten, ¿no? Que nos brinden esos retos, que nos brinden esos desafíos, que pongan a prueba nuestra capacidad de innovación, ¿no? Hacer otra cosa distinta a lo rutinario, salir de nuestra zona de confort. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya ingresamos a la empresa, ya estamos en nuestros primeros meses dentro, ya pasó el primer día, el segundo día, nos va a tocar también crecer dentro de esta empresa. Y esto se hace mediante el proceso de formación y desarrollo. La formación y desarrollo es uno de los procesos que también nosotros como gestores de recursos humanos somos responsables y habilitamos esos espacios para que el empleado pueda crecer tanto de manera profesional, cumpla sus objetivos y que también la empresa, mediante ese crecimiento que está teniendo, pueda también cumplir sus objetivos. ¿Ok? Por acá yo les he puesto, antes de introducir este tema, les puse esta preguntita. ¿Qué habilidades creen que necesita un empleado para ser exitoso en su trabajo? Entendiéndose exitoso como bueno, ¿no? ¿Qué habilidades necesita un empleado para ser bueno en su trabajo? Ustedes están en el área de formación y les dicen, hazme una lista de las habilidades que tiene que tener nuestro empleado para que sea bueno. ¿Qué habilidades recomendarían? Pueden ser habilidades técnicas, pueden ser habilidades blandas. Muy bien. Por ahí Leonor nos comenta habilidad comunicativa, que sea coordinado, organizado, proactivo, innovador, con ganas de aprender, avanzar, habilidades sociales y comunicativas. Que pueda lidiar con los problemas, nos dice Adrián, habilidad comunicativa, comprometido, incluso hasta el carisma, nos dice Liliana. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Tal cual, ¿no? Ustedes justamente están colocando varias habilidades que son esenciales para muchos de nosotros en el trabajo. Adaptación al cambio, resiliencia, tolerancia. A veces también tenemos que tener bastante tolerancia, bastante asertividad. Vamos a trabajar con personas de distintas edades, con distintos tratos. Tenemos que también saber cómo llegar a ellos, cómo comunicarnos, cómo resolvemos conflictos, como bien dice este. Pero, como saben, todas estas habilidades
muchas veces nosotros las tenemos algunas más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Cuando nosotros hemos seleccionado a nuestro candidato, probablemente hemos seleccionado al candidato que tenga las habilidades más desarrolladas. Quizá no al 100%, quizá al 70, al 80%. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Es ayudarle a que pueda seguir desarrollándose y lograr tenerla consolidada. ¿Ok? Entonces, nosotros justamente cuando estamos llevando a cabo el proceso de formación y desarrollo, vamos a fomentar ese crecimiento, ese logro del 100% de esas habilidades que necesitamos que los colaboradores tengan en la empresa. ¿Ok? Hoy, en esta sección, en estos 45 minutos que nos quedan, vamos a aprender cómo diseñar estrategias efectivas en este ámbito. ¿Cómo posibilito que mi trabajador se desarrolle, que se forme y se desarrolle? Vamos a diferenciar formación y desarrollo. No es lo mismo, tiene cada uno su propio objetivo. Y también vamos a identificar cuál es nuestro rol en esta área de formación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de formación, es el proceso más organizado que busca proporcionar conocimientos, habilidades y competencias específicas a un puesto. Por ejemplo, si en este año yo tengo a 2 asistentes de tecnología, ¿ok? Y por alguna razón, desde la gerencia de tecnología, se toma la decisión que vamos a empezar a trabajar con otro software. Mis asistentes probablemente conocían el software que se usaba, que se usa todavía. Pero ahora vamos a usar otro software, otra versión, etcétera. Y van a tener, si es que no tienen ese conocimiento, que formarse, que aprender ese conocimiento para que puedan ponerlo en práctica y que se convierta en una habilidad y competencia. ¿Ok? Ese es el lado de formación. Es un proceso donde le vamos a proporcionar, la empresa le va a proporcionar esos conocimientos y habilidades para que tenga toda la herramienta, todos los métodos necesarios que necesita conocer en relación al puesto. ¿Ok? Cuando nosotros nos formamos, adquirimos conocimiento, como ahora mismo lo estamos haciendo. Ahora mismo estamos formándonos, por lo tanto, estamos ya teniendo conocimiento, luego pondremos en práctica y se formará una habilidad. ¿Ok? Muy bien. En cambio, cuando nosotros comentamos sobre desarrollo, es ese enfoque a largo plazo. Se habrán dado cuenta que formación es un proceso más específico, más requerido. Por ejemplo, yo digo, necesito que mis asistentes de tecnología ya tienen que formarse, tienen que adquirir el conocimiento de este nuevo software, ¿no? Porque ya tengo una necesidad específica incluso y es un requerimiento casi inmediato. Desarrollo, en cambio, es un enfoque un poquito más pasivo y más a largo plazo. Y son habilidades y competencias que quizá en el futuro probablemente mi empleado vaya a necesitar. ¿Ok? ¿Cómo lo realizo? Lo realizo, por ejemplo, mediante algunos programas de formación, talleres, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, va alineándose de manera más transversal en la vida del empleado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, diferencia principal entre formación y desarrollo es términos de plazo y cómo, en qué tiempo adquiero el conocimiento que justamente se necesita. ¿Ok? Muy bien. Por acá también lo he puesto para que tengan y visualicen un poquito esta diferencia entre formación y desarrollo. Como pueden ver, tenemos
el lado del enfoque. Formación es mucho más inmediato, es más a corto plazo. En cambio, desarrollo es un poquito más a largo plazo, más pensado en esas necesidades que se tiene el futuro candidato. ¿Ok? Bueno, el futuro empleado. El objetivo, sobre todo, es que en formación se mejore el desempeño actual. El otro, como es un poquito más pensado a largo plazo, es preparado para el futuro. Formación más específico. Recuerden este ejemplo de los asistentes de tecnología. Se tenía una necesidad específica y ya tenían que adquirir el conocimiento. Desarrollo es más amplio, es más pausado, es más pensado. ¿Ok? Muy bien, más organizado incluso. ¿Por qué nosotros somos los que llevamos, los responsables de formación y desarrollo? Justamente porque nosotros estamos dentro de la experiencia del empleado. Somos los vigilantes de que la experiencia del empleado sea beneficiosa, sea óptima. Y uno de los elementos para asegurar que esta experiencia sea óptima es formando y desarrollando a este empleado para mejorar su desempeño, su productividad, para que no tengamos una rotación temprana, una rotación no deseada, para también, mediante esta formación y este desarrollo, fomentar la innovación, fomentar esos espacios de creatividad que muchas empresas necesitan para habilitar nuevos productos, nuevos servicios. ¿Ok? Eso sobre todo es en el caso de la empresa. Y en el caso de los empleados, su importancia es que impacta directamente en su desarrollo personal y profesional, aumenta su satisfacción como empleado, también asegura que tengan nuevas habilidades, muchas veces necesitamos nosotros sentirnos validados, sentirnos en espacios donde aprendemos y eso impacta en nuestra autoestima, en nuestro compromiso, en cómo incluso sentimos que estamos desarrollándonos en nuestro camino profesional. ¿Ok? Y además que tú al momento de formar y desarrollar a este empleado, también le estás ayudando a que tenga más oportunidades de crecimiento profesional en un futuro, ¿no? Imagínense, ya certificado en Power BI. Entonces, tú le brindaste esta capacitación dentro de tu programa de formación y desarrollo y esta capacitación les va a ayudar para experiencias también futuras de empleo y de una manera que se diferencia con otros candidatos cuando esté postulando a otro empleo. ¿Ok? Eso es en el lado de los empleados. Y ya un poquito de cómo es este ciclo de formación y desarrollo. Nosotros vamos a detectar la necesidad, si es específica o si tenemos que hacer o es respuesta un poquito más a largo plazo. Luego de detectar, de diagnosticar, nos toca crear un plan. ¿Cómo creamos el plan? Vamos a tomar en cuenta lo que vimos al inicio, justamente el lado de la personalización y de la experiencia del empleado. Nuestro plan tiene que ajustarse a esas necesidades, a esas expectativas y a esa realidad que tiene mi empleado. Imagínense que yo detecto que mi personal operativo necesita una capacitación, una formación en seguridad, salud y trabajo. Este personal operativo está todo el tiempo en la sede industrial. No hay acceso o no tienen acceso a los programas o a computadoras dentro de los programas, dentro de la sede. Y yo en mi plan coloco que van a tener una formación virtual de capacitación de SCT, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces va a ser muy complicado para ellos poder ingresar a esta capacitación, darse el espacio para también tener la concentración. Ustedes saben que aprender de manera virtual es muy distinto que aprender de manera presencial.
cuando estamos en este formato necesitamos estar más concentrados, tenemos más estímulos que nos distraen. Entonces, si yo planeo o coloco esa respuesta en mi plan ante esa necesidad, pues no está siendo muy coherente con la realidad de mi empleado. En lugar de eso, probablemente si yo habilito un espacio, si yo coloco en mi plan que vamos a tener la capacitación en una sala, en un auditorio dentro de la sede, donde puedo, ¿no?, de manera presencial dictar esta capacitación, donde de manera presencial puedo ver que se concentren, que estén aislados de ese estímulo, que realmente se asegure, de los estímulos externos, que realmente se asegure que están aprendiendo, pues está respondiendo a su realidad y estoy habilitando a que mi proceso sea bueno. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo. Eso es en el caso de el tema de la detección y el plan en nuestro ciclo de formación y desarrollo. Una vez que mi plan, que es donde yo coloco todo lo que va, todo el guión, toda esa brújula de cómo va a ser mi formación y desarrollo, está óptimo, está realizado, me toca justamente ejecutar mediante el uso de mi plan. ¿Ok? En mi plan, seguro, yo establecí los objetivos específicos, cómo lo iba a hacer, mediante qué modalidad, presencial o virtual, cómo iba a evaluar. También es importante que cuando nosotros estamos brindando, estamos diseñando la formación y el desarrollo, tenemos que validar cómo evalúan, cómo vamos a evaluar que nuestros empleados están aprendiendo realmente, que esta formación y desarrollo ha tenido éxito, ¿ok? Si lo vamos a hacer mediante encuestas, mediante la detección en su desempeño, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto, una vez que ya lo hicimos, lo ejecutamos, evaluamos, incorporamos esta información en nuestra base de datos y luego otra vez inicia el ciclo iterativo. Es dinámico, es un ciclo, porque siempre estamos evaluando qué habilidades, qué competencias necesita nuestro empleado para que sea mejor en su trabajo, ¿ok? Entonces, por ahí a veces también la misma realidad, que el mismo contexto de la empresa cambia, se cambia de tecnología, se cambia de tipo de cliente, se cambia de producto, tienen que aprender nuevas cosas, nuevos programas, nuevas maneras de atención, entonces siempre va a cambiar. Imagínense todo el trabajo que tuvo el área de formación y desarrollo al momento en que inició el COVID. Fue bastante porque se tuvo que cambiar la manera de cómo hacer el trabajo, se tuvo que habilitar las plataformas. Hace unos 6, 7 años no era usual que utilicemos las reuniones virtuales, utilicemos plataformas como Meet, como Teams, ¿no? O como Zoom. Entonces, había muchos empleados que eran grandes, eran mayores y no tenían, no utilizaban este tipo de plataformas. Entonces, el área de formación y desarrollo tuvo que responder ante esa necesidad y tuvo que realizar capacitaciones de formación para que adquiera la habilidad de manejar ese tipo de plataformas, ¿ok? Y ese es uno de los tantos casos, pues ahí también tuvieron que mejorar en el lado quizá industrial, tenían que brindar talleres de seguridad, salubridad en cuanto al COVID, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísimo el impacto que tiene este ciclo de formación y sobre todo, cómo lo hacemos. Recuerden siempre detectar, diagnosticar, planear, ejecutar, evaluar y finalmente verificar si en esta evaluación estamos teniendo la información que nos brinda y nos habilita de que ha sido exitosa o no. ¿Ok? Muy bien. Algunas herramientas que utilizamos. Antes de comentarles sobre estas herramientas, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿Algún caso de experiencia de la vida real que les haya pasado?
Muy bien. Todo muy bien, entonces vamos con esas herramientas. Cuando nosotros estábamos hablando de nuestro ciclo, de cómo hacemos nuestra formación y desarrollo, vimos que al momento de ejecutar e incluso al momento de planear, teníamos que utilizar algunas herramientas, algunas estrategias, ¿ok? Esto va a depender mucho del tipo de necesidad que tenga, ¿no? Si es una formación, sobre todo, que tiene que ser inmediata, que tiene que brindarse de manera masiva, probablemente la haga de manera presencial, en una capacitación, en la sede, en el auditorio de la sede, etcétera, ¿no? Pero para eso, al momento de hacer mi diagnóstico, yo tengo que basarme de algunas herramientas. Esas herramientas pueden ser mediante entrevistas con los mismos empleados, también realizar focus group, que son estas sesiones más grupales, entrevistas grupales, donde escuchamos a varios al mismo tiempo, incluso ellos pueden intercambiar ideas, etcétera. ¿Ok? También las encuestas nos ayudan muchísimo en el tema de validar la experiencia, validar su necesidad de aprendizaje de los empleados. Al momento de identificar estas brechas, nosotros ya vamos a poder vamos a poder establecer objetivos específicos. Por ejemplo, si detecto que la habilidad de la comunicación tiene falencias, no está siendo óptima en los empleados, pues mi objetivo tiene que responder a esa necesidad. Probablemente sea mejorar habilidades de comunicación en el equipo de trabajo de esta sede, ¿no? Súper específico. ¿Cómo lo hago? Ya mediante talleres, coaching, plataformas, etcétera. Por aquí justamente vamos a encontrar que van a existir algunas plataformas de aprendizaje que nos van a ayudar a también mostrar estos programas y en el momento de la evaluación nosotros vamos a utilizar algunas herramientas como encuestas. También vamos a validar cuántos de los que han recibido la capacitación, la formación, han tenido una mejora en su desempeño, ¿no? Comparando cómo era antes o cómo es ahora. ¿Ok? Muy bien. Esas son algunas de las herramientas que van alineadas a cada etapa de nuestro programa del diseño de formación y desarrollo. Y ya cuando nosotros sabemos cómo hacerlo y qué hacerlo, justamente vamos a aplicar. Allí es necesario que tengamos bastante liderazgo. También nosotros tenemos que tener bien desarrolladas las habilidades de comunicación, de negociación. A veces vamos a tener clientes internos, refiriéndome a las otras áreas, que no quieren que su personal se capacite, porque para ellos se traduce en que no van a estar trabajando, ¿no? Realmente no van a estar produciendo en sus respectivas áreas. Van a estar ahí capacitándose. Ellos no entienden la importancia de por qué necesitan capacitarse, necesitan formarse. Puede pasar que algunos dicen, no, yo sí veo que su habilidad de comunicación está muy buena, pero tú has detectado mediante esta necesidad, mediante esta entrevista, que más bien no está buena, que existe una brecha. Entonces, tienes que concientizar a ese jefe para que pueda entender esa importancia de la formación en su equipo. ¿Ok? Nosotros vamos justamente a ser quienes identificamos esas necesidades formativas, ejecutamos, planeamos, diseñamos y coordinamos esos programas. Como bien les decía, ya hemos visto cómo se hace: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y gestión. Y finalmente vamos a medir si nuestros distintos programas formativos están teniendo impacto, ¿ok? Si realmente existe un impacto real o si más bien quizá no está teniendo impacto y mejor en lugar de gastar, porque siempre vamos a tener que gastar, ya sea contratando un profesor, ya sea contratando una plataforma, etcétera, etcétera. En lugar de ese gasto,
optimizamos y cambiamos el enfoque. ¿Ok? Muy bien. Aquí les he traído un pequeño casito para que ustedes me ayuden a resolverlo con toda la información que hemos revisado. ¿Ok? Este caso práctico está posicionándonos a nosotros, a nosotras, como parte de una empresa de recursos humanos, de una empresa retail. Esta empresa retail ha diagnosticado, ha encontrado la necesidad de mejorar las habilidades de servicio al cliente en sus empleados. Dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que su atención al servicio no está siendo tan buena. He visto incluso que muchos clientes están dejando de venir a las tiendas porque no reciben una atención óptima. Nosotros, ahora yo les pregunto, con esta necesidad, ¿qué formación, qué programa formativo ustedes colocarían como propuesta, ¿no? ¿Qué objetivo tendría? ¿Cuánto tiempo? ¿Una sesión? ¿2 sesiones? ¿De 2 horas? ¿1 hora? ¿Qué temas podrían ustedes proponer como parte de esta formación? ¿Deben hacerlo de manera virtual, presencial? Ustedes cuéntenme, ¿cuál sería el objetivo de ese programa que tendría que justamente existir, tendría que responder a esta necesidad de las habilidades de atención al servicio, bueno, la atención de servicio al cliente? ¿Qué podrían colocar? Recuerden siempre que objetivo inicia con un verbo en infinitivo. Vamos a ver si podemos acá poner un cuadrito de texto. Acá lo vamos a poner. Vamos a responder estas preguntas juntos. Si nos están diciendo que necesitamos desarrollar un programa de atención al cliente, entonces nuestro objetivo está muy grande. Bueno, va a ser mejorar las habilidades de atención al cliente. ¿Ok? Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Puede reducir esto? No se puede reducir. Y vamos a ver, su duración, en este caso, como al ser un tema de habilidad blanda, podríamos colocar que sea de 2 meses, ¿no? Por lo menos, mínimo. Incluso esta formación podría volverse un taller frecuente, ¿no? Que todos los que ingresan en esta posición lo tienen que llevar de manera obligatoria. Eso también. Por el momento, para responder a esta necesidad urgente, vamos a establecer que sea de 2 meses, de 3 meses. Temas clave puede ser, ¿no? Desde atención al cliente, manejo de clientes difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Método de formación. Al ser una habilidad blanda, se necesita mostrar casos de la vida real, se necesita visualizar, ¿no? Justamente esos posibles dilemas que van a encontrar, ¿no? Incluso en esos temas claves, por ejemplo, el manejo de clientes difíciles, se puede tener una clase demostrativa, tipo de role-playing, etc. Entonces, el método nos gustaría que sea presencial con coaching, ¿no? Por ahí quizá tenemos algún, eh, algún trabajador que ya tiene mucha experiencia, que es muy bueno, ¿no? Y podemos volverlo esta especie de acompañante, ¿no? De coaching para este tipo de
actividades con sus compañeros, ¿ok? ¿Qué más? Coaching, ajá. Por acá, ¿qué más me dicen? Duración un mes, una hora, un programa de atención al cliente. Excelente, chicos. Qué bueno que estén respondiendo. Uy, pensé que se me había ido. ¿Y cómo medimos el éxito del programa? Podemos medirlo mediante el KPI, ¿no? Recuerden que los KPI son esos indicadores que nos dicen si está funcionando o no nuestro programa, con exámenes también, con el porcentaje de cuántos clientes se sienten satisfechos luego de la atención. Clientes satisfechos, cuántos clientes, ¿no? Asisten, si hay una diferencia entre cuántos compraban y cuántos no, ¿no? Cuando antes de esta intervención, antes de esta formación. ¿Qué más? A ver, con resultados en las encuestas de satisfacción, poniéndose a pruebas entre ellos también. Entre ellos, claro, ellos también haciendo una especie de role-playing, como una evaluación más presencial. Excelente. Entonces, ¿se han dado cuenta? Hemos juntos desarrollado este programa ante una necesidad. Ha tenido un objetivo, ha tenido una duración, temas, método e incluso cómo lo evaluamos. Eso es, chicos. De esa manera ustedes pueden habilitar y pueden ser los responsables de esta planificación, de este diseño, planificación y ejecutación de los programas de desempeño. ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Luis. Evaluación del desempeño del personal y con encuestas de servicio al cliente. Incluso, no sé si ustedes han visto, ¿no? En los bancos a veces había como caritas felices, o la carita triste, o la carita medio insatisfecha, ¿no? Y tú marcabas cuál era la carita que te había puesto, que había sentido, había sido tu atención, ¿no? Con el que te atendía en banca. Entonces nos damos cuenta que incluso con eso estamos ya midiendo la satisfacción, estamos ya teniendo una evaluación de esa necesidad. ¿Ok? Muy bien, buenísimo, muy bien chicos. Entonces hemos desarrollado un poquito este caso práctico. Por acá está también la resolución. Si quieren verlo, esta resolución es un poquito más profunda, es una resolución que está un poquito más pensada de lo que hemos realizado, pero igual lo que hemos realizado está muy bien. Esta está, por ejemplo, ¿no? Ya con todo, con todos los verbos, con todo el tema, ¿no? Que nos está pidiendo el casito. Objetivo, mejorar la atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas. Ya me dice incluso qué estoy buscando, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante habilidades de escucha activa y resolución de problemas. ¿En cuánto tiempo? Incluso me dice cuánto va a ser las horas y en cuántas sesiones. Me pone los temas, que justo es un poquito de lo que nosotros también habíamos colocado. Por acá lo que ustedes incluso también han dicho, simulaciones, por ahí role-playing, coaching, evaluación, encuestas de satisfacción, observación también de los supervisores, ¿no? Excelente. Por ahí también escalas de Likert, ¿no? Del 1 al 5, cómo te sientes satisfecho. Incluso esas escalas de Likert son bien utilizadas cuando nos llaman los de telefonía y dicen, por favor, luego de mi atención, les van a preguntar cómo ha sido mi desempeño, ¿no? Siendo 1, insatisfactorio, y 5, muy satisfactorio. Esa es la escala de Likert, ¿ok? Es una numeración que nos muestra cómo ha sido una percepción de la atención, ¿ok? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, yo creo que ya con eso nosotros hemos visto de manera práctica cómo utilizar, cómo diseñar una formación, ¿ok? Ahora que ya hemos visto estos 5 elementos, estos 5 momentos, ¿no? Diagnóstico, planificación,
ejecución, evaluación y gestión. ¿Cuál de esos 5 momentos les parece más desafiante? ¿Cuál creen ustedes que es el más desafiante y por qué? Los escucho, los leo. Si el proceso o el primer paso, el diagnóstico o la planificación o la ejecución o al momento de evaluar, quizá les parezca más desafiante. Por ejemplo, para mí, un poquito que es desafiante es la ejecución, porque todo tiene que salir bien según cómo lo has planificado. Y pasan tantas cosas, a veces cuando tú estás o eres responsable de una formación, de una serie de talleres, una serie de capacitaciones, también tienes que brindar espacios como los coffee breaks, ¿no? Que son estos espacios tipo intermedios, ¿no? Donde ellos tienen que un ratito descansar y comer por ahí galletitas o algunos bocaditos. Y a veces pasa que esos coffee breaks son un dolor de cabeza porque uno llega al proveedor o la bebida que tenías que servir no llegó a tiempo o por ahí se acabaron los bocaditos antes incluso de servirlos, se cayeron, etc. Pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces, al momento de la ejecución, siempre hay bastantes incidencias que no salen como lo hemos planificado. Para mí, por eso, ese elemento, ese momento de formación es desafiante. ¿Ok? Vania nos está levantando la mano. También, Vania, puedes comentar, si no puedes activar tu micro, lo puedes comentar en el chat. Por acá, a ver. Ejecución, nos dice Mari Carmen. Yo coincido con nuestra compañera. Luis nos dice la planificación. Para él esa es la más complicada porque tienes que pensar más allá, ¿no? Tienes que idear, escoger si realmente esa estrategia, ese método está siendo bien adecuado. Además, también que tu misma capacitación, tu mismo plan de formativo tenga éxito. Podemos planificar muchas cosas, pero ¿qué tal si no está siendo coherente con la necesidad? ¿Qué tal si no nos va a ayudar a que tengamos éxito con cerrar esa brecha de aprendizaje que tienen los empleados? También, yo también siento que planificación es muy desafiante, ya que es el plan, es la brújula que nos dice cómo vamos a ejecutar. Entonces tenemos que ser bien coherentes. Ok, muy bien. Por acá les he traído algunos casos de empresas que han tenido muchísimo éxito con su formación y su desarrollo. Entre ellas está USIC, que es la Universidad Corporativa del Grupo Intercorp. En el caso del Grupo Intercorp, como saben, es un corporativo que tiene muchas empresas. Estas de acá no son las únicas, estas son algunas de las muchas empresas que tiene aquí en nuestro país. Y como tiene tantas empresas, cada una de estas empresas tiene también muchos empleados. Entonces, cuando ellos decían, tenemos que capacitarlos, se les hacía complicado por el tema de tiempo, por el tema de espacios, por el tema de apertura de cursos. Entonces, varios de estas empresas dijeron, oye, por ejemplo, aquí en los de banca de Interbank, ellos atienden al cliente. Los asesores de seguros, de Interseguros también. Y ambos hemos identificado que necesitan mejorar su comunicación. Entonces podemos brindar un curso transversal para todos. Y así sucesivamente se dieron cuenta de que tenían muchos puntos formativos en común. Entonces dijeron, ¿y qué tal si hacemos una universidad corporativa? Esta universidad corporativa se llama USIC y es ese espacio donde todos los trabajadores de la empresa del Grupo Intercorp tienen la posibilidad de asistir. No es una universidad con que te entrega un título, pero
sí se denomina universidad porque es ese espacio de aprendizaje de manera masiva que ellos tienen y que pueden justamente habilitar no solamente cursos de habilidades blandas, sino también herramientas más técnicas y tecnológicas y que van siendo transversales para toda la empresa, para todo el grupo. De esa manera aseguran que toda la cultura del grupo Intercore sea transversal, esté presente en todos estos trabajadores que están teniendo este espacio formativo y además lo hacen mediante herramientas y metodologías modernas como el aprendizaje gamificado. También justamente esta iniciativa ha destacado muchísimo y es una iniciativa que ya tiene 16, 17 años, ¿no? Entonces, de esa manera logró mejorar mucho el grupo, su desempeño y también la misma satisfacción del empleado porque tienen o sienten a este espacio como un beneficio diferenciador con otras empresas. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que este caso nos puede servir de referencia para demostrar cómo la formación continua, la formación bien pensada, la formación alineada está impactando de manera positiva en el empleado. ¿Ok? Cómo el desempeño tanto de los trabajadores impacta incluso en el propósito, impacta tanto que puede surgir iniciativas como estas. Finalmente, USIC ahora es una empresa más del grupo Intercore y también, aparte de habilitar este tipo de cursos, también habilitan otros cursos para otras empresas, ¿no? Y también les pagan por eso. Y al final, justamente, se establece ya como un espacio de aprendizaje que no solo el grupo tiene, sino que también posibilita a otras empresas que puedan utilizar su servicio, ¿no? Entonces ya incluso se convirtió en un negocio más del grupo Intercore. ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Por acá, Sheryl nos está compartiendo un poquito el momento que más le parece desafiante al momento de todo el proceso de formación y desarrollo, y es planificación para ello, porque al final no sabes exactamente si tus estrategias son las adecuadas y si van a resultar en el momento o no, ¿no? También te arriesgas, tiene mucho de riesgo. Muchísimas gracias, Sheryl. Buenísimo. Entonces, ya vimos estos casos de éxito, nos hemos dado cuenta del impacto que tiene y que tenemos cuando estamos en gestionando la formación y desarrollo de los empleados. Por ello, nos hemos dado cuenta que existen diferencias. Formación es más inmediato, responde a una necesidad, y desarrollo más bien es más a largo plazo, preparando al empleado para futuros desafíos. Nos hemos dado cuenta de la importancia, cómo está muy ligado con la experiencia del empleado, con la productividad, con la motivación, con el compromiso. También identificamos ese ciclo, recuerdan, planificación, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y gestión. Y luego vimos algunas herramientas como entrevistas, focus group, por ahí, que nos ayudan a diseñar los programas. ¿Ok? Muy bien. Ya llegando a este momento, me gustaría que ingresemos a Mentimeter, que es, seguro ustedes han utilizado para algún proceso, para algún proyecto. Mentimeter nos ayuda sobre todo a que podamos en tiempo real encontrar información justamente de qué tan satisfechos han sido nuestros empleados, qué les ha parecido, si están atentos o no. En este caso yo estoy utilizándolo para mis oyentes, para mis estudiantes, ¿ok? Pero yo también les sugiero que cuando estén realizando alguna formación, incorporen herramientas que apelen al oyente, ¿no? Que interactúe. Puede ser algún Kahoot, algún quiz,
alguna pregunta y respuesta o este tipo de proceso, este tipo de herramienta como Mentimeter, ¿ok? Si tienen su celular a la mano, escaneen el código y van a ingresar y tienen allí unas preguntitas y si no, pueden ingresar este código. El código para Mentimeter es 7601. A ver, voy a poner acá en nuestro chat. 76. Ingresan a menti.com. Menti.com. Y les va a pedir, a ver, acá les voy a mostrar. Menti.com. Y les va a pedir un código. Si es que ustedes no han escaneado, les va a pedir un código. El código es, a ver, un minutito, 7601 4516. 7601 4516. Ese es el código para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma. Hacen clic en Join y les está preguntando. Ingresa una palabra. ¿Qué aprendimos hoy? Por ejemplo, por ahí veo que ya han respondido algunos. Desarrollo, formación, diagnóstico, estrategias, conocimiento, ciclo, habilidades, plan de desarrollo, roles, análisis. Va cambiando mientras van ingresando más palabritas, ¿no? Ya vamos 29. Mientras más ingresan, más va a ir cambiando. Y eso a mí, como capacitadora, como quien está brindando esta capacitación, haciendo ejemplo, me brinda feedback de que realmente ha tenido un impacto en su aprendizaje y que hemos aprendido el tema cumpliendo el objetivo, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que acá hacia el inicio de... Uy, ahí se nos está filtrando el sonido. Se habrán dado cuenta que al inicio de la sesión yo les decía cuáles son los objetivos, ¿no? Qué importante es también tener objetivos en la formación. Como bien decíamos en nuestro inicio de la clase, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y gestión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya teniendo 29 respuestas, que creo que es casi más de la mitad, con eso yo me llevo que hemos logrado nuestro objetivo de la clase de hoy, que era aprender sobre formación y desarrollo. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Como es viernes, acabamos unos minutitos antes. No se olviden también de prestar atención a nuestra asesora Lucía Ditec, que les va a brindar bastante información sobre el tema de certificación y el examen. Como saben, para poder acreditar cualquier aprendizaje, necesitamos también tener esos certificados, esas constancias que nos posibiliten, que visibilicen que estamos realmente aprendiendo. ¿Ok? Conmigo es hasta el día lunes con ustedes, así que nos vemos el lunes para la cuarta sesión y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, chicos.